Buenas noches con todos y bienvenidos a la clase introductoria, así como presentación del curso Análisis Sísmico Simplificado y No Lineal o Análisis Dinámico 2D mediante el software Plaxis versión 2020 y aplicable a cualquier versión posterior. Mi nombre es Juan José Valdivia Carvajal y soy ingeniero civil de la UNI, especializado en la rama de la geotecnia, en el cual tengo experiencia realizando diseño de bastantes estructuras mineras, tales como pad de lixiviación, minas en tajo abierto, presas de enrocado, presas de relaves, así como la respuesta sísmica y tópicos de la dinámica de suelos. Bien, para empezar con el curso, presentaré el contenido teórico del mismo y el cual desarrollaremos a lo largo de sesiones pregrabadas y las cuales se van a compartir con ustedes semanalmente para que puedan revisarlas, pudiendo tener el tiempo de repetir las clases en caso lo necesiten, así se pueda llegar a una mejor comprensión de los tópicos que se van a tocar en este curso, ¿no? En primer lugar, veremos una introducción general, ¿no? Los objetivos y competencias que se van a adquirir a lo largo de toda la presentación del curso. Posteriormente observaremos los conceptos generales, iremos tanto desde la propagación de ondas en un medio continuo hasta la obtención y procesamiento de registros sísmicos, pasando por el comportamiento del suelo bajo cargas sísmicas. Posteriormente, llegaremos a las propiedades dinámicas más importantes del suelo, las cuales son el módulo de corte y la razón de amortiguamiento, en donde repasaremos una breve reseña de su concepto, las investigaciones de campo y laboratorio necesarios para poder determinar estos parámetros, así como la obtención de curvas dinámicas por medio de la literatura presente mediante la utilización de fórmulas empíricas basadas en ensayos de esta misma clase. Posteriormente se tocará el tema del análisis de respuesta unidimensional mediante el software DeepSoil en su versión más reciente, la versión 7, presentada por el profesor Hash, y en el cual también se les compartirá la bibliografía necesaria para que se pueda realizar el análisis de manera adecuada. Luego repasaremos los conceptos de modelos constitutivos, el modelo constitutivo de plasticidad perfecta, disculpen, Moore-Coulomb. Iremos por el modelo elastoplástico Hardening Soil y su similar para comportamiento dinámico, el Hardening Soil en el rango de las bajas deformaciones o Small Strain. Luego repasaremos conceptos del método de los elementos finitos, la técnica de los elementos finitos, la cual implementa Plaxis en su código para resolver este tipo de problemas. Y posteriormente analizaremos la estabilidad sísmica tanto con métodos simplificados, con métodos de equilibrio límite, así como un análisis más complejo mediante el comportamiento no lineal que se realiza en este software, en el que repasaremos los puntos como condiciones de contorno necesarias, condiciones de contorno a considerar y aspectos resaltantes en el tema del modelado para poder obtener buenos resultados y que estos se adecúen mejor a la realidad. En el contenido práctico contaremos de 4 sesiones en las cuales se realizarán el paso a paso de los procedimientos necesarios para poder conducir un análisis de respuesta unidimensional, como ya mencioné en el software DeepSoil versión 7, en el cual se enseñará a discretizar y validar las frecuencias de los estratos de suelo necesarios para poder generar esta amplificación, así como la asignación del esfuerzo cortante de referencia, todo esto presentado en el paper del profesor Hash en el 2010. Posteriormente veremos la diferencia entre el análisis lineal equivalente muy usado en años antiguos, en años anteriores, y el análisis no lineal, que es un método más reciente, relativamente más reciente, que nos da una respuesta más real del suelo, ya que considera comportamiento no lineal asimismo, y luego procederemos a la verificación de los resultados. En la segunda sesión práctica, veremos los conceptos del análisis pseudoestático y los desplazamientos permanentes inducidos por sismo presentados en la investigación del profesor Bray y el profesor Travasaro en el 2018 para sismos de subducción. Además, en la tercera sesión calibraremos el modelo constitutivo Hardening Soil en su versión estática, en esfuerzos estáticos, así como también la versión que incorpora los parámetros dinámicos del suelo para poder realizar este tipo de cálculos. Y por último, en la última sesión práctica,
Repasaremos los conceptos del análisis dinámico y la realización del modelo, la creación del modelo, la geometría del modelo que vamos a necesitar para poder conducir este análisis, así como las condiciones de contorno, cómo introducir correctamente los acelerogramas, las consideraciones que hay que tener propias del manual de seguimiento de Plaxis, así como la visualización de los resultados y visualización e interpretación de los resultados presentes en el software Plaxis 2D. Ahora, una pequeña introducción, ¿por qué es necesaria la dinámica de suelos? En primer lugar, el Perú es un país con una elevada sismicidad. Esto es debido a que nos encontramos en el cinturón de fuego, que como conocen presenta valores bastante altos de fenómenos sísmicos, y a los cuales está sometida la mayoría de estructuras geotécnicas de nuestro país. Además de eso, las estructuras que se someten a este tipo de análisis son de un riesgo bastante alto tanto para las personas como para la infraestructura a la que pueden impactar en caso falle. Es por esto que es necesario realizar un adecuado análisis y prevenir los posteriores escenarios que se puedan dar para poder así generar medidas de contingencia y realizar un diseño exitoso. Además de esto, podemos contar con registros históricos de fallas asociados a sismos, tanto en el Perú como en el resto del mundo, que implican la pérdida de numerosas vidas, así como pérdida de infraestructura, vida silvestre y daño permanente en el ambiente. Por lo cual, el análisis sísmico se vuelve necesario en la implementación y posterior desarrollo de un proyecto geotécnico de gran envergadura. Los objetivos. El primer objetivo que vamos a repasar, como lo vimos en las sesiones prácticas, va a ser la capacidad de realizar un análisis de respuesta sísmica. Esto es decir, amplificar la señal sísmica que podemos obtener en un afloramiento rocoso y llevarla a un estrato superficial del suelo, en donde se van a dar las aceleraciones a las que va a estar sometida la estructura que vamos a analizar. Posteriormente, se dará el análisis de estabilidad sísmica simplificada. Debido a que no todos los proyectos cuentan con un presupuesto adecuado o en ciertas ocasiones no es posible conducir ensayos dinámicos o realizar este tipo de análisis más complejos, se opta por realizar análisis sísmicos simplificados que consisten en métodos pseudoestáticos, es decir, asignar un coeficiente de fluencia a la superficie de falla y con esto obtener un factor de seguridad que va a ser menor al coeficiente estático para simular la acción de un sismo en una estructura. Además, se obtienen los desplazamientos permanentes debido a estos fenómenos sísmicos mediante el método de Bray-Travasaró, en el cual se profundizará más adelante. Por último, la capacidad final del curso es la de la realización de un análisis dinámico conducido en el software Plaxis 2D, en el cual calibraremos el modelo constitutivo Hardening Soil Small Strain y se aplicará estos parámetros a un modelo geotécnico que vamos a ver posteriormente para poder realizar este tipo de análisis. Ahora nos vamos más a la parte de la clase introductoria, en donde vamos a repasar en primer lugar los conceptos generales asociados a la dinámica de suelos. En primer lugar, sabemos de que la carga cíclica es una carga que permite que el suelo llegue a deformaciones muy grandes, ¿no? Y cuando un suelo está sometido a este tipo de cargas, su comportamiento ya no es, no se presenta en el rango lineal, sino más bien pasa a un rango no lineal de comportamiento, ¿no? Esto, según Ishihara, en el 96, corresponde a deformaciones mayores a 0.01% en el rango de las deformaciones cortantes, para los cuales las únicas variables, los únicos parámetros constantes vendrían a ser el ángulo de fricción interno o ángulo de fricción residual y cohesión residual, ¿no? Que son parámetros residuales. Como se han visto en clases anteriores, como se sabe de la teoría de la mecánica de suelos, el suelo presenta unas propiedades resistentes variables en un rango de deformaciones pequeños, es decir, estos parámetros resistentes a los esfuerzos cortantes primero incrementan su valor hasta una cierta deformación pico, donde se obtienen los valores resistentes pico, y luego se empiezan a degradar hasta llegar a un estado constante o estado residual, en los que la resistencia del suelo evidentemente es muchísimo menor que la inicial
y se presentan fenómenos de deslizamiento, licuación, etc., ¿no? En el rango de las pequeñas deformaciones, al contrario de los parámetros resistentes, los parámetros que son constantes serían los módulos elásticos, los módulos de corte, la relación de Poisson y la relación de amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, para poder implementar todos estos parámetros en un análisis dinámico, tendremos que observar el comportamiento de estos parámetros a lo largo de todo el rango de deformaciones que se van a dar en el suelo debido a una carga cíclica. Como les había comentado, los parámetros que van a mantenerse constantes al inicio de este fenómeno son el módulo cortante y la relación de amortiguamiento, que son los dos parámetros principales para caracterizar dinámicamente un suelo. Sin embargo, en el rango de las grandes deformaciones, estos parámetros ya no son constantes y se empiezan a degradar. Por lo tanto, el suelo ya migra a un estado de comportamiento no lineal y su rigidez evidentemente disminuye. Para modelar este comportamiento se utilizan las curvas dinámicas. ¿Qué son las curvas dinámicas? Las curvas dinámicas grafican el decremento en el caso del módulo cortante, en el caso de la rigidez cortante, el decremento de la rigidez cortante conforme la deformación cortante aumenta. Es decir, conforme el suelo está sometido a una mayor carga cíclica, se traduce en un mayor desplazamiento, una mayor deformación cortante y el módulo disminuye. Esta gráfica se presenta usualmente en un formato normalizado, ¿no? Respecto al módulo de corte máximo que se obtiene cuando el suelo no está sometido a ningún tipo de deformación o está sometido a un rango muy pequeño de deformaciones, ¿no? Por otro lado, la relación de amortiguamiento aumenta, es inversamente proporcional al módulo de corte, por lo que se obtienen valores muchísimo más altos de amortiguamiento conforme aumenta la deformación cortante cíclica, como se puede observar en la gráfica derecha. Ahora, para poder obtener estas curvas de degradación de módulo y relación de amortiguamiento, es necesario es ideal tener ensayos dinámicos de laboratorio, tales como lo son columnas resonantes y corte torsional, para el rango de las pequeñas deformaciones. Y cuando se quiere llegar a un rango más grande de deformaciones, se pueden utilizar los ensayos triaxiales cíclicos. En la parte inferior se muestran esquemas de estos dos tipos de ensayo. Y regresando un momento a la diapositiva anterior, como se puede observar, estos puntos que se grafican en diferentes formas en la parte superior y en la parte inferior de las gráficas son puntos obtenidos de ensayos de corte torsional y columna resonante, debido a que se encuentran en un rango pequeño de deformaciones, ¿no? Como se puede apreciar, el rango más grande de deformaciones no cuenta con información de laboratorio. Esto es debido a que evidentemente no se hicieron los ensayos triaxiales cíclicos, ya que se presentaría un mayor costo en el proyecto, ¿no? Pero tranquilamente se podrían calibrar estos ensayos de laboratorio a deformaciones bajas para obtener una extrapolación del comportamiento a grandes deformaciones, como lo vamos a observar cuando analicemos las fórmulas empíricas de obtener estas curvas posteriormente en el curso. Ahora, como les había comentado, si no se cuenta con información de laboratorio debido a que no se cuenta con un presupuesto o por diferentes motivos en el proyecto no se asignan, sin embargo se quiere analizar de todas maneras una primera aproximación a este comportamiento no lineal del suelo, se pueden utilizar formulaciones que ya están establecidas en la literatura, tales como por ejemplo la formulación de Wang, publicada en el 2018, en la que clasifica a los suelos de análisis en tres grandes grupos, ¿no? El grupo de arenas limpias y gravas, el grupo de limos no plásticos y arenas, y el grupo de suelos arcillosos, cada una con una clasificación SUX asociada, como se muestra en la tabla. Ahora, a partir de ensayos de laboratorio, se obtuvieron relaciones relaciones empíricas, formulaciones, que permiten obtener estas curvas de degradamiento de módulo y amplificación de la relación de amortiguamiento con unos parámetros dependientes del coeficiente de uniformidad, la relación de vacíos, dependiendo de qué tipo de suelo estemos analizando, ¿no? Si por ejemplo estamos en el grupo de arenas limpias y gravas, lo que más va a predominar para la sensibilidad de estas curvas va a ser por ejemplo el coeficiente de uniformidad, que tiene un gran impacto en las curvas de degradamiento.
Sin embargo, si estamos, por ejemplo, en el grupo de suelos arcillosos, el OCR también es un parámetro importante a analizar y que entra en las formulaciones de estas curvas, como se verá a mayor detalle dentro del curso, ¿no? Además de que la formulación de WAN también incluye una, una relación para hallar el módulo cortante máximo con ciertos parámetros que están igualmente en función a esta clasificación granulométrica de los suelos a analizar, así como un módulo de amortiguamiento mínimo. Por otro lado, si por ejemplo queremos analizar suelos gravosos, enrocados, etc., tenemos la formulación de Rollins presentada en el año 2020, en el que se analizaron muestras de suelo con una densidad relativa de entre 27 a 95%, teniendo como tamaño máximo de muestras entre 10 a 150 milímetros y un coeficiente de uniformidad que varía desde 1.3 hasta 83.3 de valor, ¿no? Además, estas muestras fueron sometidas tanto a ensayos cíclicos torsionales, ensayos triaxiales cíclicos y de columna resonante corte torsional. Esto de acá permite obtener un rango completo de deformaciones del suelo y no solamente un rango en las pequeñas deformaciones o grandes deformaciones como les había mencionado anteriormente, por lo cual se valida mucho más el estudio. Ahora, es importante definir que el contenido de finos tiene un impacto grande en esta formulación, ¿no? Y que generalmente se tomaron valores menores a 5%, ya que se trata de suelos gravosos. Es muy importante resaltar de que no se podrían analizar suelos con mayores contenidos de finos, por más de que la clasificación sea gravosa, ya que incurriríamos en resultados no correctos, debido a que cuando se analizan suelos finos, entran a tallar otros parámetros como les había mencionado anteriormente, el contenido de finos, el OCR, etc. Ahora, las formulaciones de Rollins son un poco más simples, ya que solamente se atribuyen a un solo tipo de suelo, ¿no? A un enrocado, a suelos gravosos, gruesos, granulares, y están principalmente definidos en función del coeficiente de uniformidad, la presión de confinamiento, el esfuerzo vertical del suelo, disculpen, y el esfuerzo cortante de cada una de las muestras, a cada una de las deformaciones, ¿no? Ahora, con esa pequeña aproximación, el comportamiento no lineal del suelo y los principales parámetros que debemos analizar para poder caracterizar dinámicamente este tipo de materiales, procederemos a analizar las señales sísmicas, ¿no? Los registros acelerográficos o acelerogramas son captados mediante instrumentación geotécnica denominada como acelerógrafo, ¿no? Estas señales se presentan, como se muestra en la gráfica, en forma de aceleraciones versus el tiempo total de duración del sismo, ¿no? Y cada una de estas gráficas o cada uno de estos acelerogramas tiene asociado a su vez un espectro de peligro uniforme, que asocia cada aceleración espectral a una determinada probabilidad de excedencia y a un determinado amortiguamiento con un periodo de la estructura a analizar, ¿no? Entonces, como tenemos acelerograma y espectro de peligro uniforme, ya podemos realizar un análisis simplificado, un análisis no lineal, porque es prácticamente lo que necesitamos como input para poder, además de los parámetros de los suelos, es lo único que necesitamos como input para poder realizar un análisis no lineal. Sin embargo, cuando se registran estos eventos sísmicos, usualmente estos acelerógrafos pueden captar ruido ambiental, pueden captar algunos factores que puedan distorsionar la interpretación real de este acelerograma, por lo cual se necesita corregir estos gráficos para poder obtener un resultado más real en los registros sísmicos, ¿no? Esto acá se lleva a cabo con la formulación que propuso Bury Boomer en el 2004, en el que se presentan tanto correcciones por instrumentación, línea base y filtro. La primera es relevante, las correcciones por instrumentación son relevantes para frecuencias mayores a 20 Hz, como por ejemplo cimentación, frecuencias o estructuras sometidas a cargas cíclicas, como por ejemplo cimentaciones en máquinas vibratorias, ¿no? No común en sismos, ya que las frecuencias son menores a estos valores, ¿no? Mientras que, por otro lado, tenemos la corrección por la línea base y la corrección por filtro, ¿no? Que permiten que
Por ejemplo, en el gráfico, como se puede observar, el registro original del sismo tiene una velocidad que alcanza un valor positivo luego de haber terminado el evento sísmico, ¿cierto? Esto no podría ser real porque la velocidad, tanto la aceleración como la velocidad al inicio, al final del evento deberían ser cero. Ese es el escenario real. Por lo tanto, acá se ha captado interferencia en la señal registrada y esto se tiene que corregir, ¿no? Entonces, la corrección por filtro permite corregir estos valores a sus valores reales y poder tener un acelerograma más limpio, ¿no? Ahora, en el caso de los desplazamientos, por ejemplo, podrían haber desplazamientos permanentes, por lo tanto la curva de desplazamiento sí podría llegar a tener valores tanto positivos o negativos, ya que esto solamente indica dirección del desplazamiento, más no tiene significado físico. Entonces, deberíamos concentrarnos más en la parte de las aceleraciones y velocidades al momento de corregir un registro acelerografo. Sin embargo, al tener estos acelerogramas que captamos en el afloramiento rocoso, puede que en el mismo sitio en donde estemos investigando la estructura deseada no exista la información que necesitemos para captar acelerogramas, ¿no? Es decir, no tengamos instrumentación acelerográfica y no podamos registrar estos valores cercanos al site en donde estemos investigando, por lo cual no se podría hacer un análisis eh, más aproximado, ¿no? Para esto existe una herramienta que es la creación de acelerogramas sintéticos y esto se da a cabo, se lleva a cabo mediante la técnica del ajuste espectral, ¿no? Entonces, la siguiente lámina, el ajuste espectral. ¿Para qué se realiza el ajuste espectral? El ajuste espectral es un método que se lleva a cabo para poder obtener un acelerograma que se ha registrado en otro lugar que no sea el cercano al site en donde estemos analizando y se pueda ajustar al espectro objetivo de diseño del registro del peligro sísmico de la zona en donde estemos deseando realizar este análisis sísmico y así poder tener ciertas coincidencias, una similitud entre los eventos sísmicos y poder llevarlo a un escenario más real de análisis, ¿no? Para esto, evidentemente, necesitamos como input el peligro sísmico que nos va a arrojar tanto en el estudio determinístico como en el estudio probabilístico diferentes periodos de retorno, diferentes espectros de respuesta de peligro uniforme para cada periodo de retorno analizado, así como en el caso del estudio determinístico, el máximo sismo creíble o MCE, ¿no? Que es el máximo sismo que se va a dar para las condiciones topográficas geológicas que se encuentran en la zona de análisis de nuestra estructura, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos este espectro de peligro uniforme en la zona, lo único que necesitamos hacer es llevar cualquier acelerograma que hayamos registrado en una zona con similares condiciones, es decir, con sismos de igual origen, ya sean sismos de subducción interfase o intraplaca, sismos corticales, etcétera. Podemos coger esos registros y llevarlos a este sitio de análisis mediante el ajuste espectral, ajustar el espectro de peligro uniforme que yo les había mostrado anteriormente en esta gráfica, ¿no? Y amplificar o reducir el sismo que queramos analizar. Más que nada se da la amplificación, el espectro se amplifica y se pueden observar mayores aceleraciones ajustados a los espectros de periodos de retorno requeridos, ¿no? Como se puede ver en la gráfica, el sismo original se encuentra graficado de color rojo, no es el sismo que uno obtiene del acelerógrafo, de la instrumentación, así como su espectro respectivo, ¿no? El espectro original en rojo, el espectro que se muestra de menor magnitud en la figura derecha, y posteriormente cuando se realiza el ajuste espectral, evidentemente a un periodo de retorno mayor, eh, las aceleraciones tienen una mayor magnitud, ¿no? Y asimismo el espectro se encuentra amplificado, ¿no? Se encuentra amplificado, sin embargo, esto no es amplificación sísmica, esto es ajuste espectral. También vamos a explicar el procedimiento de amplificación sísmica posteriormente, ¿no? Hay unos casos en los que, por ejemplo, se puede registrar un sismo con condiciones similares a un periodo de retorno de 475 años y este ajuste ya no sería tan marcado, no sería incluso similar,
Hay situaciones en las que se han dado estos casos que voy a explicar también a detalle en el curso. Ahora, evidentemente para el ajuste espectral podemos utilizar herramientas tales como el Sismo Match, ¿no? El paquete de software de Sismo Soft, que nos permite tanto realizar las correcciones de los sismos que he explicado anteriormente, así como ajustar espectralmente a los espectros de respuesta objetivos cada uno de estos acelerogramas para obtener un acelerograma sintético de diseño. En la normativa peruana, los sismos usualmente que se registran como en roca o en afloramiento rocoso sano, están clasificados para roca de tipo B, en la clasificación IBC, ¿no? En las cuales su velocidad de ondas de corte van desde los 760 hasta los 1500 metros por segundo. A partir de estas velocidades de corte para arriba, se puede inferir de que el sismo no va a tener una mayor amplificación en caso se dé un estrato de mayor potencia con estas velocidades de ondas de corte. Es por eso que cuando los sismos son registrados en este rango de velocidades de ondas de corte, se pueden introducir en un valor superficial de esa capa de roca sin necesidad de realizar un análisis de amplificación como hemos mostrado anteriormente, ¿no? Ahora, procedemos a mirar los aspectos generales de un análisis sísmico simplificado. En primer lugar, tenemos la estructura geotécnica que queremos analizar. En este caso se muestra una presa de tierra y enrocado con un núcleo impermeable, un core de suelo de baja permeabilidad, ¿no? Que es un suelo arcilloso, y un espaldón aguas arriba y aguas abajo de enrocado o rockfill, cimentado sobre un depósito morrénico que sobreyace roca arenisca de diferentes grados de fracturamiento, ¿no? Entonces, lo primero que se registra en esta estructura es el evento sísmico, ¿no? Es en forma de acelerograma, en forma de aceleraciones, podemos interpretar el registro sísmico. En este caso, por ejemplo, es el sismo de Atico, que ocurrió en el año 2001, que tuvo un PGA de casi 300 centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Estas unidades de Gauss, así se denominan, y esto se registra en la base del modelo, es decir, una base que sea competente con las velocidades de corte anteriormente mencionadas, ¿no? Que se pueda llevar hasta esa superficie sin necesidad de una amplificación sísmica. Posteriormente, las ondas de este sismo van a viajar alrededor de los estratos depositados, ¿no? En donde se genera el fenómeno de amplificación sísmica, que ahí es donde las ondas, evidentemente el suelo, como tiene un menor grado de amortiguamiento, mucho menor grado de amortiguamiento que la roca sana, estas ondas se amplifican. Y al amplificarse, estas ondas generan mayores desplazamientos, es mayor riesgo para la estructura que estamos analizando. Por lo tanto, las aceleraciones en superficie y en el intermedio de estos estratos van a ser mayores que las captadas en la base del modelo o para las velocidades de corte mayores mencionadas anteriormente, ¿no? En la amplificación sísmica, además, se tienen en cuenta las gráficas y las propiedades degradadas de los módulos de corte de los suelos, así como la relación de amortiguamiento que va creciendo conforme la deformación cortante aumenta, y posteriormente se da o se calcula una superficie de falla mediante el método de equilibrio límite. Y asociada a esta superficie de falla existen desplazamientos permanentes que se obtienen de distintas formulaciones. Pueden ser la formulación de bloque rígido de Newmark, la formulación acoplada de McDici-Sid, o la no acoplada de McDici-Sid y la acoplada no lineal de Bray-Travasarov, que es la más precisa hasta el momento, la más actual también, ¿no? Que tiene una primera versión en 2007 y que se ha actualizado a 2018 y a 2019 para sismos de subducción y para sismos corticales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice McDici-Sid? Perdón, Bray y Travasarov para poder calcular estas deformaciones permanentes? En primer lugar, tenemos que tener una superficie de falla asociada, obtenida bajo un análisis pseudoestático, mediante el método de equilibrio límite, ¿no? Recuerden de que esta es una formulación simplificada, por lo tanto, un análisis de respuesta bidimensional ya no sería necesario ser realizado debido a que esto ya es un análisis más complejo y no vendría, no tendría relevancia, ¿no? En este tipo de
de análisis más simplificados que en realidad lo que se quiere es ahorrar tanto tiempo como costo, ¿no? Entonces, el método acoplado no lineal de Bray y Travasaro lo que hace es idealizar una masa deformable, que obviamente no es rígida, ¿no? Apoyada en un plano potencialmente deslizante que vendría a ser la superficie de falla, a la cual está asociada una altura respectiva, así como un periodo fundamental. Este periodo fundamental se obtiene en base a la altura de la masa deslizante y la velocidad de ondas de corte promedio que se genera en esta superficie de falla, ¿no? En este bloque de falla. Obtenido ese periodo fundamental, debemos obtener el periodo degradado, que simplemente es multiplicar este periodo fundamental por 1.5 veces el periodo fundamental. Ahora, existen diferentes tipos de formulaciones para el periodo fundamental en función de la superficie de falla que vamos a analizar. Por ejemplo, si es una superficie de falla circular en este tipo de estructura, el periodo se va a calcular como 2.6 veces la altura sobre las velocidades de ondas de corte, ¿no? En caso sea, por ejemplo, una falla de tipo en bloque, para, por ejemplo, pads de lixiviación, la formulación cambia a 4 veces la altura sobre la velocidad de ondas de corte, ¿no? Esa información también se les va a proporcionar en el curso para que puedan entender los diferentes escenarios de análisis que presenta este método. Ahora, a partir de esto, como el modelo idealizado es una masa deslizante con una masa deformable, es una masa deslizante deformable, los desplazamientos que se obtienen bajo este método van a ser en realidad desplazamientos de la misma masa deformable, es decir, en el talud aguas abajo de la estructura que estamos viendo en este caso, que es la presa, en el talud aguas abajo, más no en la superficie de falla. Si, por ejemplo, habláramos de un método de bloque rígido en donde solamente se idealiza una masa deslizante en un plano inclinado, las deformaciones que se calculan, ya que el bloque es rígido y no es deformable, sí serían en la superficie de falla. Esto es importante mencionarlo debido a que a veces hay confusiones en que este método capta las deformaciones en la superficie de falla y no en el talud de aguas abajo, lo cual no es cierto. Posteriormente, el paper también nos dice de que este método únicamente calcula deformaciones de carácter cortante. Es decir, no vamos a encontrar deformaciones de carácter volumétrico en este método, en los resultados de este método. Y estas deformaciones volumétricas ocurren más que nada en la zona de la cresta de la presa. Cuando veamos el análisis dinámico y posteriormente en un pequeño video que tengo preparado al final de la presentación, se van a dar cuenta de que las deformaciones más grandes están en la zona, las deformaciones volumétricas están en la zona de la cresta y las deformaciones cortantes se realizan a lo largo de una superficie de falla definida en el modelo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, este método tiene como base histórica de datos diferentes tipos de sismo, tanto en Perú, en Japón, en Chile, que han servido para corroborar los resultados de esta investigación y poder darnos una aproximación más real a lo que estamos calculando, ¿no? Una aproximación más fidedigna. Ahora, sin embargo, cuando queremos hacer un análisis un poco más complejo, en el rango ya no lineal de deformación, ya no podremos simplemente realizar análisis de equilibrio límite y desplazamientos permanentes con formulaciones empíricas. Ya debemos, como he mencionado, recurrir al rango no lineal del suelo y a cómo modelar este rango no lineal en relaciones matemáticas que nos van a permitir calcular los desplazamientos tanto en un rango elástico como un rango plástico de deformaciones, ¿no? Para esto viene a tallar el modelo constitutivo Hardening Soil Small Stream, o el modelo Hardening Soil en general, ¿no? Este modelo es un modelo elastoplástico que en realidad es muy bueno captando tanto el comportamiento de suelos cohesivos como granulares. Incluso, evidentemente, el modelo Hardening Soil, por su mismo nombre, captaría mejor el comportamiento de endurecimiento de un suelo, es decir, en donde no se presenta una degradación de la resistencia. Sin embargo, publicaciones como las de Alejandro Friso en el año 2020 han demostrado de que esto no es necesariamente restringido a ese comportamiento, sino que también puede captar comportamientos de ablandamiento del suelo, ¿no? Es decir, en donde se presenta una resistencia pico y luego se reduce la resistencia de este suelo hasta una resistencia residual. Por lo que, evidentemente, variando los parámetros del suelo.
por lo que es un modelo bastante flexible, que se puede usar para muchos escenarios, no solamente para captar los desplazamientos dinámicos cortantes, sino también para, por ejemplo, evaluar eh, triggers de licuación estática, ¿no? Esta parte no entrará en el curso, pero les invito a leer la bibliografía presentada por Alejandro Friso. También se los voy a dejar como, como bibliografía extra dentro del curso. Y es un tema bastante interesante que analizar, ¿no? Este modelo constitutivo presenta una función de fluencia que tiene la forma presentada en la ecuación de la derecha, ¿no? En donde, a diferencia de los modelos clásicos como el de Moore-Coulomb que está presentado en la gráfica izquierda, en el gráfico A, ¿no? Este modelo introduce una superficie de fluencia que nos permite ir al rango plástico de deformaciones y simular, bueno, calcular mejor las deformaciones en dicho rango, ¿no? Como han visto en clases de mecánica de suelos, etcétera, la gráfica de esfuerzo de formación del modelo Moore-Coulomb es constante, bueno, es lineal en la parte elástica y luego constante en la parte plástica, ¿no? Por eso es un modelo eh, de plasticidad perfecta, que es constante en la parte plástica. Sin embargo, el modelo de Jardine-Sol ya calcula el comportamiento no lineal del suelo, generando una curva aproximada a una hipérbola, ¿no? Un comportamiento hiperbólico, debido a que este modelo también está basado es una mejora de los modelos hiperbólicos de, por ejemplo, Conder y Selasco, ¿no? Los primeros que introdujeron este tipo de comportamiento del suelo, y en donde también se obtiene el modelo constitutivo hiperbólico, ¿no? Sin embargo, este modelo lo mejora bajo ciertas formulaciones matemáticas a partir de la inclusión de esta superficie de fluencia definida como la función f, y en donde se obtienen dos subfunciones que son f raya, que incluye las deformaciones, los parámetros de rigidez del suelo y las deformaciones a las que está sometido, y por el otro lado gamma p, en el que se incluyen las deformaciones plásticas del mismo para poder calcular el comportamiento del suelo en todo el rango de acción, ¿no? Ahora, este modelo constitutivo, según la misma publicación, se calibra solamente en base a ensayos triaxiales consolidados drenados, debido a que las deformaciones volumétricas, la curva de deformación volumétrica versus deformación axial, es necesaria para poder obtener los parámetros volumétricos del suelo, es decir, el módulo de Poisson a descarga-recarga y el ángulo de dilatancia del mismo. Si es que no se presentan este tipo de ensayos, si es que solamente se tienen triaxiales consolidados no drenados, que es más común, o solamente se tienen ensayos triaxiales no consolidados no drenados, se puede utilizar correlaciones que nos permitan hallar los demás parámetros. Sin embargo, no es recomendable calibrar este modelo constitutivo solamente con esos ensayos, ¿no? Los parámetros resistentes C y Φ, la cohesión y la fricción, se obtienen de la trayectoria de esfuerzos a un porcentaje determinado de deformación, ¿no? Esa es una calibración típica que también se utiliza para modelos constitutivos como Moore-Coulomb, ¿no? Y en donde se puede utilizar diferentes tipos de ensayos, ¿no? La consideración de calibrar este ensayo, este modelo constitutivo en base a ensayos triaxiales consolidados drenados va más que nada para los parámetros de rigidez, es decir, para los módulos de elasticidad y para los parámetros volumétricos. Para los parámetros de resistencia cortante se puede incluir ensayos no drenados, si se quiere modelar, por ejemplo, el comportamiento no drenado de una arcilla frente a cargas cíclicas, como lo vamos a ver en el curso más adelante. Utilizando la resistencia no drenada de la misma arcilla o la resistencia de esfuerzos sometidos a cargas cíclicas, no esfuerzos totales del suelo. Entonces, además de estos parámetros clásicos que podemos encontrar en muchos otros modelos constitutivos, tenemos dos parámetros bastante importantes que son el módulo de referencia, el módulo cortante de referencia y el módulo máximo de referencia, que viene a ser justamente el módulo de corte máximo que se puede obtener del suelo a bajas deformaciones, ¿no? Que esto se obtiene de los ensayos cíclicos que hemos mencionado anteriormente, los ensayos dinámicos, y para los cuales el programa también asocia una deformación cortante que corresponde al 72.2% de este módulo de referencia, ¿no? Entonces,
Déjenme regresar un momento a la gráfica anterior. Y como les había comentado, en las gráficas de degradación de módulo cortante 1, en este punto máximo de acá, se va a tener que el módulo cortante es igual al módulo cortante máximo, ¿no? Y para esto también existen formulaciones, o se pueden obtener de los ensayos triaxiales cíclicos, para poder hallar el valor de ese módulo cortante máximo, ¿no? Además, cuando esta curva llegue a un valor de 0.722, es aproximadamente por acá, ¿no? Esta curva va a tener una deformación cortante asociada, ¿no? Y esa deformación cortante asociada al 72.2% del módulo cortante máximo va a ser el siguiente parámetro que vamos a necesitar en el modelo para que el mismo programa, el mismo modelo constitutivo, genere una curva de degradación de módulo cortante para poder capturar el comportamiento dinámico del suelo bajo cargas cíclicas, ¿no? Ahora, posteriormente, tenemos otros parámetros, tales como la dependencia de la rigidez, que es el parámetro M que se observa acá abajo, en el cual es un parámetro que captura la variación de los módulos de elasticidad en dependencia de el esfuerzo vertical, el esfuerzo de confinamiento aplicado a la muestra y los parámetros resistentes del mismo, ¿no? Esto lo vamos a andar mucho más en el curso, ya que existe una formulación, bueno, las fórmulas del mismo modelo constitutivo son más, son un poco más amplias, ¿no? Y podemos interpretar cada una para que se pueda tener una idea completa de cómo poder calibrar este modelo constitutivo sabiendo cuál es la naturaleza de cada parámetro, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el parámetro RF, que es prácticamente el indicador de la asíntota máxima del modelo constitutivo, ¿no? Es el parámetro que nos indica en qué momento la resistencia, la parte plástica del suelo se vuelve constante prácticamente, ¿no? Porque como se puede ver acá, el suelo, esto es un ensayo, esto es una curva que ha sido calibrada en laboratorio, ¿no? Las curvas de colores son los resultados del laboratorio y las curvas de color negro son las que se calibraron utilizando el modelo constitutivo Hardening Soil Small Strain, y se puede observar un comportamiento constante ya prácticamente al final de la curva. Este comportamiento constante y en qué momento se le va a aplicar esta asíntota al mismo modelo viene referido por este parámetro R sub F, ¿no? Y además tenemos los otros módulos, que son el módulo al 50% de la resistencia pico de referencia, a una cierta presión de referencia que usualmente se toma como la presión atmosférica o 100 kilopascales. Tenemos el módulo elástico oedométrico, que se obtiene eh, por relaciones empíricas o por ensayos edométricos, que es más preciso. Usualmente el programa, y se recomienda usualmente, si es que no existe información para calcular directamente este módulo, se puede tener como igual al módulo E50 de referencia, ¿no? Por otro lado, el módulo de descarga-recarga se obtiene si es que en los ensayos triaxiales se realizan ciclos de carga y descarga en los que se pueden obtener estos módulos. Sin embargo, esto no es común, por lo tanto, si es que se obtiene este parámetro, si es que no se obtiene información para este parámetro, se puede tomar como aproximadamente 3 veces del módulo de 50 de referencia. Y luego variar sus valores para calibrar mejor los ajustes a las curvas de laboratorio. Pues ya como último tópico, vamos a ver lo que son las consideraciones que se tienen que tener en un análisis dinámico generalmente para poder acercarnos más a lo que es la realidad del modelo que vamos a implementar, ¿no? En primer lugar, como sabemos, nuestra estructura va a estar cimentada en una topografía continua, en donde la propagación de ondas se da de manera libre, sin ninguna restricción, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros modelamos una estructura, no vamos a interpretar toda la estratigrafía hasta la profundidad máxima que podamos, o mejor dicho, hasta el infinito, y poder tener todo ese rango de libertad de propagación de ondas, ¿no? Usualmente cortamos la topografía en una relación adecuada en la que podamos analizar el modelo. Por lo tanto, al hacer este tipo de corte, las ondas ya no se propagan hacia el infinito, sino tienen restricciones de propagación a lo largo de los límites del modelo,
¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto para que las ondas ya no se reflejen? ¿No? Porque si tú tienes un corte rígido acá, un corte rígido, unos límites rígidos, las ondas se van a reflejar, ¿no? Si ponemos condiciones de contorno eh, estándar, las ondas se reflejan ya que son condiciones de contorno rígidas. Esto no sería importante si no utilizamos un modelo que incluya propagación de ondas en su misma formulación. Si estamos modelando problemas estáticos, esto por default van a ser condiciones de contorno rígidas en donde los desplazamientos estén restringidos en la dirección Y, en la dirección X, disculpen, y en la dirección Y sean libres en las condiciones laterales, y en la base estén restringidas tanto en X como en Y, ¿cierto? Esas son las condiciones estándar. Sin embargo, si aplicamos estas condiciones a un modelo dinámico, las ondas van a tener restricción de desplazamiento, de propagación, y se van a generar resultados amplificados y erróneos, ¿no? Para esto para esto la solución que es implementada en Plaxis en las últimas versiones de este software incluyen las condiciones de contorno denominadas como campo libre o free field y compliant base o base competente, ¿no? Estas condiciones lo que reflejan son condiciones viscosas que permiten la absorción de las ondas que inciden en estos límites del modelo, y para los cuales ya podemos tener un modelo más reducido, ¿no? Que no necesite de un tiempo de cálculo muy excesivo, porque, por ejemplo, en versiones pasadas del programa, lo que se hacía era graficar el modelo a una relación muy larga, ¿no? En el que la estructura prácticamente era, era muy pequeña en comparación a las dimensiones de todo el modelo en sí, para que las ondas se puedan propagar más libremente y no afecten a la estructura en sí, ¿no? Sin embargo, ahora como se han introducido estas condiciones de campo libre en los laterales y de base competente en el límite inferior del modelo, ya se puede obtener un modelo más reducido y de todas maneras obtener resultados muy buenos. Estas son condiciones de contorno viscosas que, como ya les he comentado, absorben las ondas para que eviten su propagación y su refracción en la misma estructura. Ahora, posteriormente también tenemos que tener en cuenta la calidad de lo que es el enmayado, ¿no? La malla de elementos finitos. Cuando veamos la teoría de elementos finitos se van a dar cuenta de que cada uno de estos elementos está compuesto por nodos. Está compuesto por nodos que usualmente Plaxis calcula con triángulos de 15 nodos, ¿no? Eh, y en los que se tienen tanto puntos de formación y puntos de esfuerzo, ¿no? Entonces, es lo que pasa, que necesitamos obtener un enmayado de cierta calidad para que las ondas se puedan propagar de una correcta manera dentro del modelo. Si tenemos elementos finitos muy grandes y tenemos un sismo que tiene una longitud de onda, que tiene una longitud de onda asociada muy pequeña, entonces las ondas prácticamente van a pasar desapercibidas a lo largo de todo este modelo y los resultados no van a ser adecuados. Es por eso que incluso hay formulaciones en las que se incluye una longitud de onda mínima, eh, perdón, un largo de elemento finito mínimo respecto a la longitud de onda del sismo que queremos analizar o de la carga cíclica que vayamos a introducir en el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modelo que se ha realizado, la distribución de color verde indica la calidad de los elementos finitos, ¿no?, que se van a aplicar, y generalmente es buena. Evidentemente no necesita ser extremadamente precisa en todo el modelo, ya que en donde necesitamos que la onda se propague con mayor precisión es en el mismo cuerpo de la estructura que queremos analizar. En el basamento rocoso, esta malla puede ser un poco más gruesa debido a que, como les he mencionado, acá no se genera una amplificación muy detallada de los elementos, y así se puede llegar a resultados bastante buenos, permitiendo un menor tiempo de análisis de este modelo, ya que, como van a ver también, a una mayor calidad de elementos finitos, el tiempo de cálculo es exponencialmente mayor, ¿no? Si afinamos esto mucho más, el tiempo de cálculo puede incrementar de días a semanas, bueno, a una semana y media. Hay casos en los que análisis dinámicos se dejan corriendo y se dejan una semana y media y no terminan, ¿no?
es también un tema para hacer más eficiente este modelo, ¿no? Asimismo, bueno, me olvidaba de comentarles este punto, el software también nos permite colocar puntos de análisis en todo el cuerpo del modelo para poder obtener los diferentes valores que necesitemos, tanto en formato de aceleraciones, desplazamientos, espectros de respuesta en cada punto, y poder obtener prácticamente todo el comportamiento no lineal a lo largo de todo el cuerpo de la presa. Eso también lo vamos a enseñar a calcular y a hacer en la misma sesión práctica de Plaxis. Y ahora posteriormente veremos un video un poco corto de lo que sería la realización de un análisis dinámico escalado, ¿no? En tiempo. Y se va a observar cómo se define la superficie de falla a lo largo de la duración del sismo y la distribución de desplazamientos que se generan en el cuerpo de la presa. El video superior es la malla deformada del modelo, y el video inferior es la distribución de desplazamientos coloreados según la magnitud de los mismos para un sismo de un periodo de retorno de 475 años, en este caso, ¿no? Entonces, les dejo con el video para que puedan observar cómo se va a realizar este análisis dinámico. Como pueden ver, cuando empieza el evento ya las deformaciones tanto en cresta como en la superficie de falla se definen mucho más, ¿no? Esas deformaciones que ocurren en esta parte de acá, en la parte de la cresta y en la parte de aguas arriba, son más que nada deformaciones correspondientes a deformaciones volumétricas. No son tanto deformaciones cortantes. Las deformaciones cortantes se encuentran en el talud de aguas abajo, como se muestra en la distribución de colores, y en la pseudosuperficie de falla que se forma cuando está aplicada esta carga sísmica, ¿no? Entonces, esta sería la introducción al curso. Evidentemente, cada uno de estos temas los vamos a tocar mucho más a fondo para poder explicar el paso a paso de cómo es la realización del análisis dinámico. En realidad, en sí, el hecho de realizar, el hecho de colocar el acelerograma y analizar el comportamiento del modelo en el software Plaxis es el último paso que debemos hacer. Todo el conocimiento previo se tiene que comprender, se tiene que analizar y se tiene que llevar a cabo de la manera correcta para poder realizar este modelo, ya que si es que nosotros introducimos datos que no son correctos, el mismo software va a botar resultados que tampoco son correctos. Entonces, toda la comprensión de la teoría detrás de eso se dará en el curso, y esperemos de que ustedes estén presentes para poder recibirlo. Nos daría mucho gusto poder verlos en la primera clase que comienza el próximo jueves. Y esta sería la presentación del día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, la dejan en la caja de comentarios. Por favor, si tienen preguntas, me comentan y los podemos resolver previo inicio del curso, y también están todos invitados a la primera sesión y a llevar el curso con nosotros. Muchas gracias.